a cada uno de ustedes. Es el deseo de nuestro corazón que la palabra incorruptible del Señor llegue donde quiera que usted se encuentre y pueda transformar su vida de una forma extraordinaria. Vamos a leer el Evangelio según San Lucas, capítulo número 11, versículo número 20. Lucas, capítulo número 11, versículo número 20. Mas si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Maravilloso. Estamos en el segundo episodio de lo que comenzamos la semana pasada, hablando acerca de la demonología y la importancia de que la iglesia entienda cuál es la autoridad que tenemos y cómo ejercer esa autoridad con la sabiduría que Dios nos ha dado en su palabra. Y entonces, ubicándonos en el contexto de este versículo, los fariseos vienen y acusan a Jesús que está expulsando demonios por Belcebú, que es el nombre que se tradujo como Señor de las Moscas. Y para ubicarnos en ese contexto histórico del primer siglo, durante ese tiempo había muchos hechiceros y magos que por medio de rituales y por medio de artes mágicas también pretendían hacer exorcismos y apaciguaban a los demonios, que se les conoce como taumaturgos. Y entonces ellos pensaron que Jesús también estaba haciendo lo mismo. Sin embargo, Jesús les deja claro que él está expulsando demonios por el dedo de Dios, pero era porque el reino de Dios había llegado. Y es interesante darnos cuenta que durante todo el Antiguo Testamento no hay ninguna expulsión de demonios, no se hace mención acerca de una liberación, de un exorcismo. El único caso muy aislado que la Biblia nos muestra y nos deja ver es el episodio cuando la Biblia dice que un espíritu malo viene de parte de Jehová a atormentar a Saúl y que David, a través de la música, toca para que Saúl se tranquilice. Pero de ahí no vemos otro pasaje que nos deje claro acerca de la actividad, aunque la vemos de una forma distinta, vemos un panorama distinto, pero no así como lo podemos ya observar en el Nuevo Testamento. Entonces Jesús les dice que está echando fuera demonios por el dedo del Señor. Y dijimos que esta expresión dedo del Señor es una expresión muy típica del Antiguo Testamento para poder ilustrar las actividades que Dios estaba realizando, la mano del Señor, el brazo del Señor, el dedo del Señor. Y entonces Jesús les aclara que Él lo está haciendo por el poder de Dios que está en Él. Y esto es muy interesante que lo analicemos porque al igual que en el primer siglo, hoy en día mucha iglesia ha caído en lo que se le conoce en el ámbito de la teología como sincretismo religioso espiritual, donde se mezclan creencias y prácticas paganas con algo medianamente bíblico. Por ejemplo, tenemos una famosa secta que a mí no me gusta mencionar el nombre de nadie, pero a veces es necesario, en este caso se me hace necesario, sin llegar a ser peyorativo y sin querer ofender a nadie, pero es muy conocido, la famosa secta Pare de Sufrir, que está en muchos países del mundo. Muchas sectas como estas adoptan artes mágicas como el candomblé, la quimbanda, en fin, tantas prácticas que en su mayoría tienen un inicio allá en África. Y entonces vienen y maquillan estas prácticas con textos bíblicos. Y la iglesia muchas veces, sin saberlo, por falta de sabiduría o por falta de conocimiento bíblico, termina incurriendo en prácticas similares. He escuchado y he visto en los diferentes países que he viajado alrededor del mundo, tanto en América Latina como en Europa, de iglesias que le dan purgante a las personas que están demonizadas. Iglesias que le dan de beber aceite a las personas que están padeciendo cierta sintomatología de demonización. Y eso para nada es bíblico, no tiene agarre bíblico. Un sinfín de prácticas que lo que hacen es poner en ridículo la práctica coherente y verdadera como lo es la práctica de la expulsión de demonios. Y entonces la Biblia no nos autoriza a hacer eso. La Escritura nos dice que Jesús nos ha dado autoridad. Esa palabra autoridad viene del griego exousia, que nada tiene que ver con tener un carácter fuerte o estar gritando o hacer algún tipo de exhibicionismo o de show para ser vistos, en lo absoluto. Exousia significa autoridad delegada. Es una autoridad que viene sobre el creyente
que ha nacido de nuevo y que sigue a Jesús como su Señor y Salvador y que vive bajo el señorío de Cristo. Y entonces la Biblia en ningún lugar nos dice que hagamos prácticas sincretistas para expulsar demonios. Es a través de la autoridad del nombre de Jesús. Jesús lo aclaró de una forma tajante diciendo: en mi nombre echaréis fuera demonios. Y quiero hacer un paréntesis porque esta ordenanza, esta autoridad que Cristo nos ha dado para expulsar demonios, nada tiene que ver con ser un evangelista de renombre mundial, nada tiene que ver con ser un super profeta o un pastor de una mega iglesia, en lo absoluto. Esta es una autoridad que ha sido delegada sobre el creyente. Y eso es asombroso, maravilloso, y tenemos que sentirnos muy felices por la autoridad que Cristo nos ha dado. También mencionamos la práctica que no tiene formación bíblica, no tiene agarre bíblico de estar entrevistando a los demonios. En ningún lado encontramos eso. Y mencionamos pasajes donde se suele haber un diálogo, pero realmente no es un pasaje que se pueda extraer para establecer una doctrina y decir que tenemos el aval bíblico para estar entrevistando a los demonios en lo absoluto. Los demonios tienen que salir en el nombre poderoso de Jesús, sin perder tiempo, sin promover las obras de las tinieblas. Sabemos que Jesucristo vino para deshacer las obras del diablo. Y vemos cómo en el pasaje allá en Hechos, capítulo número 16, versículo número 16 hasta el 24, Pablo va a la oración y una muchacha con un espíritu de adivinación le sale diciendo que Pablo era un hijo del Dios Altísimo, un sirviente. Y Pablo no se entretuvo con esta muchacha, preguntándole cuál era su número de seguro social, si tenía 401k, si tenía seguro médico, cuál tipo de Medicare tenía, de dónde venía, de qué nacionalidad era, cuántos eran. Simplemente lo echó fuera. Y esto es importante que entendamos, que tenemos que ejercer la autoridad en la sabiduría y en el fundamento bíblico. Durante años, aquí en los Estados Unidos, han habido grandes hombres de Dios que el Señor los ha ungido particularmente con esta gracia, con esta unción, con esta metodología divina, con esta modalidad ministerial para tener autoridad en estos temas. Uno de los más famosos que yo recuerdo haber leído casi todos los libros de él fue el famoso evangelista Lester Sumrall. ¡Wow! Era impresionante ver cómo Dios lo utilizaba expulsando demonios. Él tiene testimonios de cruzadas en las Filipinas y en diferentes partes del mundo. Era algo de otro mundo. También tenemos al hermano Derek Prince, que hablaba acerca de la guerra espiritual de una forma muy, muy única. Y luego tenemos un libro que fue escrito por los los esposos Hammond, un famoso libro que le dio la vuelta al mundo en aquel entonces, llamado Cerdos en la Sala. Y este libro relata la historia de un matrimonio que viajaba por Estados Unidos y Canadá, y Dios les dio esta tarea de una forma asombrosa, aunque nunca ellos llegaron a decir que tenían un ministerio de liberación como tal, pero sí había una gracia especial para expulsar demonios como muy pocos la tienen. Entonces es importante entender que tenemos la autoridad para echar fuera demonios. Y regresamos a lo que Jesús les dice: si yo echo fuera demonios por el dedo del Señor, el reino de Dios ha llegado a vosotros. Y podemos ver cómo Jesús maneja un equilibrio asombroso, no tiene una obsesión malsana por los demonios, como tampoco nosotros no debemos tenerla. La manifestación de los exorcismos, de las sanidades, de los milagros, de las cosas sobrenaturales, son la señal clara y evidente, palpable, que el reino de Dios está entre nosotros. Vamos a continuar en el próximo episodio, no sin antes hacer una oración por todas estas personas que se han sentido oprimidas de alguna o de otra forma. Señor, en el nombre poderoso de Jesús, oramos para que toda cadena, toda opresión demoníaca, donde quiera que se encuentren estas personas escuchando este podcast, puedan caer. La palabra del Señor dice que para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del maligno. Señor, oramos para que toda enfermedad, todo malestar provocado por espíritus inmundos, ahora mismo sean sanados y sean libertados
en el poderoso nombre de Jesús de Nazaret, nombre que es sobre todo nombre. Que esté muy bien, muchas bendiciones. Nos vemos en el próximo episodio.